Hola, ¿qué tal? Me presento. Yo soy Vicente Juvenal Vargas Santana, maestrante en Ciencias del Deporte por parte de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Y bueno, esta es una breve semblanza de lo que es una carga física para la presentación de una tarea. Y pues bueno, vamos a entender esto y tenemos que empezar a meditar. Más no es mejor. Estamos acostumbrados a creer que mientras más trabajo tengamos, más esfuerzo hagamos, más peso cargamos, más frecuentemente lo hacemos, pensamos que eso nos va a dar el mejor de los resultados y la realidad es que no es así. Bien, vamos a entender un poco esta parte de las cargas físicas. Y algo que es muy importante es que debemos de entender que la carga física es una de las partes más importantes dentro de la planificación de un entrenamiento. Que las cargas en cada orientación se deben distribuir siempre de forma racional en cuanto al tiempo, la cantidad y la forma adecuada. Y además que los criterios que debemos de seguir son fundamentalmente la evolución de los aspectos como el contenido de una carga que tiene que ver con volumen, intensidad, densidad y la propia duración en términos generales. Si hablamos de algo coloquialmente, dentro del mismo entrenamiento se dará un proceso en el que el deportista va a ser sometido a un estímulo conocido y planificado, algo que conoce el entrenador, que va directamente relacionado con la especificidad del deporte, y a ese estímulo le vamos a denominar carga física. Y que esta carga física van a provocar en él o en ella una fatiga, que esta fatiga tiene que ser controlada. Es importante mencionarles algunas definiciones con respecto a las cargas físicas y yo me relaciono mucho con estas tres. Una de Matveyev en 1964, Volkov en 1969, Osilin en 1970 y Tumanian en 1974 coinciden que el volumen y la intensidad se consideran las características generales principales de la carga del entrenamiento. García en 1996 nos dice que tras los suficientes y adecuados procesos de recuperación, conllevan a una mejora del rendimiento deportivo específico para cada disciplina deportiva. Y Vergonzansky en el 2000 nos dice la cantidad de trabajo hecha, su efecto sobre el cuerpo y el efecto psicológicamente percibido del deportista. Es importante considerar estas tres definiciones para poder entender, de acuerdo a los especialistas, qué es la carga física. Y bueno, pues en términos más específicos, tiene que ver con la cantidad más la calidad del entrenamiento. Y esto es para mí un flujo de debate porque aquí es donde entra más es mejor, menos es mejor, cuándo lo tengo que hacer, por qué lo tengo que hacer, hacia dónde lo tengo que enfocar. Si bien el resultado de relacionar lo cuantitativo, esta parte que se cuenta, es la cantidad del trabajo y lo vamos a determinar por el volumen del trabajo. Y su aspecto cualitativo sería la intensidad del trabajo, la calidad del trabajo. En esta gráfica que les estoy presentando, nos dice que a mayor cantidad de volumen de trabajo debe de ser menor la intensidad y viceversa, a mayor intensidad, menor volumen de trabajo. Sin embargo, hay autores que nos dicen que hay ciertas consecuencias positivas y a veces no tanto en cuanto al entrenamiento metabólico cuando estas llegan a chocarse y no se respetan como lo menciona la gráfica, pero obviamente es para esperar una respuesta fisiológica a algo específico que se está queriendo conseguir. Pues bien, hay dos tipos de cargas físicas. Uno es la carga externa y otro es la carga interna. La carga externa tiene que ver con lo que se está planificando. Digamos que son los indicadores del trabajo y que se tienen que medir por diferentes parámetros. Por ejemplo, horas, kilómetros, ejercicios, velocidad, etcétera.
En esta parte de la carga externa vamos a hallar la parte cuantitativa mediante los componentes de la carga que tienen que ver, como les decía, con el volumen, la intensidad, la densidad. Y que estas también pueden ser orientadas principalmente a un desarrollo de una determinada capacidad condicional, y esto nos va a ayudar a posibilitar así una planificación del entrenamiento. Es decir, esto es algo, la carga externa es algo que yo, entrenador, estoy planificando, estoy programando para provocar cierto efecto. Pero ahí viene algo muy interesante, que es la carga interno-fisiológica. ¿Qué respuesta es la que está teniendo mi entreno ante el estímulo que yo estoy aplicando? Y esta parte tiene que ver con cómo está reaccionando su organismo y las reacciones biológicas o bioquímicas que en él se están provocando dentro de estos sistemas funcionales. Aquí hablamos de las modificaciones entonces que van a producirse en consecuencia del estímulo que el entrenador le esté dando. El tipo de fibras que se están empleando, el aumento de la masa muscular, la pérdida de grasa, etcétera, etcétera. Incluso fatigas que pueden llegar a ser fatigas acumuladas o fatigas crónicas. Pues bien, es importante mencionarles que dentro de una carga de entrenamiento hay distintos aspectos que hay que considerar. Uno, los objetivos del entrenamiento, cuáles son los contenidos o medios del entrenamiento, los métodos que voy a estar empleando, pero también tengo que ver cuál es la intensidad del estímulo que le estoy dando y cuál es el tiempo de descanso que le voy a dar a esa intensidad de ese estímulo, que lo vamos a catalogar como densidad de un estímulo. Por otro lado, también cuánto va a durar ese estímulo y cuál es el volumen total de ese estímulo que estoy acumulando. Y además tengo que ver con qué frecuencia lo voy a estar haciendo. ¿Lo voy a hacer diario? ¿Lo voy a hacer semanal? ¿Cuál va a ser la frecuencia del entrenamiento que voy a estar aplicando? ¿Para qué? Cuando hablamos de una carga física, entonces es un estímulo. Este estímulo me debe de provocar una fatiga. Esta fatiga debe de tener una recuperación, y esta recuperación en tiempo y en forma me tiene que dar algo que se denomina curva de la supercompensación dentro de las leyes y los principios de la metodología del entrenamiento, que es justo ahí en donde empieza el proceso adaptativo ante ese estímulo, ante esa carga física que estoy provocando, para que cuando llegue a un pico más alto del que ya estoy entrenando, ahí es justamente donde tengo que aplicar el siguiente estímulo para mejorar el rendimiento físico. Esta es un esquema de la dinámica general de un proceso de entrenamiento de acuerdo con García Navarro y Ruiz en 1996. Y esto nos lleva a esta otra gráfica que me gusta mucho, de acuerdo al programa lógico de la Organización del Entrenamiento Deportivo con Bergonzansky y Zipp en el 2000. Tengo que tener una carga prevista. Esta carga prevista es lo que yo estoy planificando dentro de la planificación. Los objetivos del entrenamiento, la planificación del entrenamiento, cuáles son las características del modelo del entrenamiento que voy a llevar, y entonces esto me va a dar como resultado una carga realizada, una carga externa. La carga externa me va a llevar a una carga del entrenamiento. ¿Cuál es el potencial del entrenante en esta carga? Recordemos que a mayor experiencia, menor potencial del entrenante. A menor experiencia, mayor es su potencial del entrenante. Y esto me va a llevar como resultado, en teoría, a una condición física del deportista. Pero aquí es donde empieza justamente el efecto de la carga interna, porque esto me va a llevar a un efecto de la carga fisiológica de acuerdo a lo que yo estoy indicando, al estímulo que estoy dando. Y esto me dará unas interacciones externas al deportista. ¿Fue buena? ¿Fue mala? ¿Me excedí? ¿Faltó? Etcétera. Esto tiene que darme como resultado un cambio a su rendimiento, y por supuesto siempre se busca previa competencia y durante competencia un incremento del mismo. Aquí es donde vamos a tener entonces una valoración del efecto que es lo que estoy aplicando. ¿Cómo lo vamos a valorar? Por medio de la competición deportiva, los resultados que nos esté dando, pero también por medio de test, pruebas de laboratorio o incluso test de rendimiento físico para ver estas capacidades si fueron mejoradas o no.
Y todo ello lleva entonces nuevamente al resultado de la condición física para el deporte y volvemos a hacer esta parte cíclica dentro de una carga prevista, la carga realizada y el efecto de la carga interna. Con esto quiero decirles que vamos a entender que dentro de la carga de un entrenamiento, de acuerdo con Navarro en el 2003, vamos a hablar de ciertos aspectos que son muy importantes que se deben de considerar. Uno, ¿cuál es la naturaleza de la carga? La naturaleza de la carga me va a implicar justo, ya sea de manera específica por el deporte o por el potencial del entrenante, en la parte específica, pero en la parte de la especificidad, ya sea en una parte general o en una parte específica, la naturaleza de la carga me va a implicar lo que se va a trabajar y se va a determinar por el nivel de la especificidad que se tenga en el deporte y el potencial del entrenamiento del entrenado. La magnitud de la carga es donde vemos entonces este contenido. ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál es la intensidad? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Con qué frecuencia lo tengo que hacer y qué tiempo tengo que estarles dando de descanso? ¿Cuál es la orientación de la carga que se va a dividir en dos aspectos fundamentales? Si mi orientación de la carga va a ser selectiva, esto tiene que ver por el índice que determina una capacidad, algo específico. Y si hablamos de una orientación compleja, entonces es cuando se van a mezclar o a solicitar diferentes capacidades y diferentes sistemas funcionales. Y llegamos entonces a la carga del entrenamiento, pero mediante la orientación del entrenamiento. Y esto es un periodo de tiempo que nos está dando para conseguir ¿qué? Un efecto de lo que estoy entrenando, pero un efecto acumulado positivo justamente de las cargas en diferente orientación. Si hablamos de la parte de la distribución de las cargas, pues tiene que ver con la sesión, con el día, con el micro, con el meso, con el macrociclo. ¿Cómo voy a estar distribuyendo estas cargas físicas? Si hablo entonces de regular o concentrada, bueno, si hablo de una carga regular, sería una carga única. Si hablo de una carga concentrada, concentrada, voy a cargas que van de forma orientadas o funcionales a algo mucho más específico. Y también dentro de la organización vemos la parte de la interconexión, que son esta parte de las cargas simultáneas o secuenciales, que tienen que ver con las diferentes orientaciones de la carga y con los efectos acumulativos de la misma. Como se podrán dar cuenta, colegas, amigos, esta parte y definición de la carga del trabajo físico es muy importante para saber cómo, cuánto, en qué momento es el que tengo que estar aplicando el contenido de la carga. Pues yo soy el coach Juvenal Vargas, me despido de ustedes agradeciendo su tiempo y su colaboración en este momento. Que tengan excelente día.